Hola, hola. Hoy es la sesión 19 veces, 19 martes. Nos hemos reunido aquí en estas plataformas digitales, virtuales, con el interés de parte de un servidor, Jaime González Molins, el Non-Directive Institute, que está aquí arriba, y como facilitador avalado del EO Center. La pregunta que hemos dejado aquí como encabezado, ¿a dónde vamos? Pues es una pregunta que nos ayuda a saber qué estamos haciendo aquí en estas reuniones. ¿Y a quién le hacemos la pregunta? Le hacemos la pregunta a la gente que conoce, practica, ofrece y se dedica al coaching, que de alguna manera tiene una injerencia, ya sea directa o indirecta, con el término, con la disciplina, y preguntarnos quienes tenemos esta responsabilidad de acompañar a los demás, primero preguntarnos nosotros quienes hacemos o ejecutamos estas sesiones o procesos de coaching, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que nos espera acá en este camino? ¿Vamos juntos y qué nos une? ¿Vamos separados cada quien a su ritmo, cada quien con sus propuestas, con sus ideas, con sus prácticas, herramientas? ¿Y a dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que yo al caminar estoy ejemplificando? Si yo hablo de que hago coaching, la gente va a saber que eso es a lo que me dedico. Y si otra gente hace coaching también, pues lo ideal sería que todos quienes nos están observando hacer coaching o decir que hacemos coaching, pues tuvieran una idea lo más eh, común o lo más parecida posible acerca de qué pueden esperar. Pero eso no es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy estamos viendo una crisis muy fuerte, muy profunda. Eh, no sé si hay otra profesión, otro oficio, otra disciplina, otra manera de ayudar a la gente que haya provocado tanta polémica, que haya provocado tanto de qué hablar y sobre todo, o sea, estaría muy bien que diera de qué hablar para bien, pero está dando de qué hablar para mal. Y eso lo tenemos que abordar. No podemos ser indiferentes y no podemos simplemente decir, ay, qué padre, mi profesión es la mejor, aunque me critiquen. Bueno, la crítica creo que siempre tiene eh, cosas pues que aprovecharle, ¿no? A la crítica. Entonces, decíamos que por un lado, el cuestionarnos a nosotros como coaches a dónde vamos es parte de lo que queremos hacer en en estos programas, en estas ventanas que abrimos para ustedes quienes se juntan con nosotros cada martes. Y la otra cuestión o la otra perspectiva, si lo podemos ver así, es eh, a dónde va la gente que contrata un coach. Es decir, a dónde estamos yendo en cuestión al entendimiento que estamos provocando en la sociedad también, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos nosotros como coaches y a dónde vamos socialmente dando a conocer al coaching? Y hoy en día eh, es una pena que cuando se abren foros, se abren conversatorios, esos foros o conversatorios son simples
como ventanas para que cada quien muestre lo que tiene y digamos que no hay una apertura a que se indague más de manera pública eh, para ver si lo que estamos haciendo tiene ciencia o le metemos conciencia, ¿no? Que en este juego de palabras, conciencia, pues está ahí el tema de la crisis del coaching. Si bien, imaginen ustedes, o sea, la misma psicología como rama de la filosofía, como ciencia que pretende estudiar, escudriñar y dar algunas respuestas al conocimiento del ser humano en temas, digamos, mentales, sigue siendo aún pues una cuestión debatible, todavía está difícil que se pueda adoptar a la psicología per se como una ciencia en términos de ser mm, absoluta y totalmente y universalmente medible, comprobable, universal. Eh, Creo que la psicología ha estado creciendo, ha ido cada vez marcando cada vez pasos más firmes en cuanto a cómo podemos aprovechar los descubrimientos del comportamiento, el comportamiento de las personas para obviamente entenderlos mejor. Pero la cuestión delicada es que creo que a lo que nosotros nos compete como abordar desde el tema de coaching es primero abrir la conversación, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y en qué podemos aportar? Eh, Desde mi experiencia, cuando yo tenía sesiones de práctica allá por 2009, 10, 11, hace 11, 12, 13 años atrás, eh, entiendo que mi inseguridad tenía, por un lado, que ver con la falta de práctica, pero tenía más porcentaje de relación esa inseguridad con el no conocer si había un método, un sistema, una estructura, un ABC de lo que no debe faltar o de lo que es mínimo que hacer durante una sesión de coaching. Lo interesante es que, y lo que creo que no está bien, eh, es que los coaches, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que ir abriéndome camino, explorando, e investigando por mi cuenta. Y, y yo no digo que eso esté mal. Lo que digo es que el coach, cuando sale de su escuelita de formación, eh, no tiene ni el acompañamiento, ni el método, ni las bases teóricas suficientes como para que con esto entienda cuál es realmente su función, cuál es realmente el para qué, sobre todo la finalidad de sus intervenciones. Entonces yo, honestamente, sentía que tenía un montón de entusiasmo, un montón de pasión, un montón de interés por ayudar a los demás. Y a mí me dijeron, si te atoras, usa otras herramientas, es decir, las herramientas que seguramente tú si haces coaching conoces, que tienen que ver con propuestas del lenguaje, propuestas de cómo abordar las emociones, propuestas de cómo reinterpretar la situación, propuestas de cómo reprogramar nuestros pensamientos y eso nos correspondía a nosotros, ¿no?
Como coaches, yo tengo que medir, evaluar, saber por dónde voy a llegarle a la persona, cuál es la pregunta idónea para la situación o el discurso que me está compartiendo y cómo hay que abordarlo, pero yo era el protagonista. A mí me enseñaron a que yo tenía que ser el protagonista. Mis maestros, que hoy en día se ostentan como los master coaches de la ICF, etcétera, en su momento estaban buscando esta acreditación y tampoco ellos tenían esas respuestas y dudo que las tengan hoy. Es decir, eh, o sea, bajo qué lineamientos, bajo qué estructura, eh, digamos que inamovible, inflexible, se tiene que ejecutar un proceso de coaching. La cuestión era que cuando no se sabía, pues nos dejaban a los alumnos, pues ahí como ustedes arréglense, pónganse a investigar, pónganse a leer, pero ¿qué leíamos? Leíamos libros de autores que estaban igual de confundidos, me refiero a qué es el coaching, y hablaban de algo que se le podía poner al coaching, o hablaban de coaching con mayúscula, con minúscula, y hablaban de coaching mucho más orientado a algo que se puede traducir, que era el entrenamiento o el instructor, más que abordar desde pues la esencia no directiva. Y así fue pasando el tiempo. Yo recuerdo que yo estudié arquitectura, yo soy licenciado en arquitectura. Y si bien yo cuando terminé la carrera, claro, me sentía, pues obviamente inseguro porque la arquitectura como disciplina, como carrera, como este, eh, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Como área, pues es muy amplia y hay especializaciones, ¿no? Dentro de la misma arquitectura. Sin embargo, cuando yo salí como arquitecto, yo estaba claro que no iba a diagnosticar problemas eh, relacionados a malestares estomacales, no tenía que ver con esa área. Si bien no recuerdo que me hayan insistido, dejado del todo claro cuál era la ciencia o las ciencias que soportaban Arge, Tecné, arquitectura como tal, eh, a mí me quedaba claro cuál era mi función, qué podía proponer, qué podía vender, es decir, qué tipo de problemáticas podía solucionar ser arquitecto y cuáles no, y cómo hacerle para una o para otra. Lo que pasa hoy con el coaching es que al coach le dicen, sí puedes hacer esto, pero esto no, pero depende, ¿no? Como que esa línea muy ancha de lo que un coach puede proponer, hacer, ejecutar, es muy borrosa, es muy confusa. Tan así que, bueno, para muestra tenemos el montón de escuelas, tenemos el montón de certificadoras, el montón de institutos, el montón de gurús, el montón de personas que, que usan como parte de su etiqueta de presentación el coach Jaime Tal o Jaime González Molins coach, pero que en la práctica, en realidad, hacen psicoterapia, dan clases, dan conferencia, hacen docencia, hacen facilitación de algún tipo de taller de crecimiento personal, en donde cuando yo digo
que mi título o mi etiqueta es coach, entonces si yo hago coaching, lo único que puedo hacer a partir de esa etiqueta es no directividad. Si yo me voy a presentar al mundo como coach, pero además doy conferencias, doy clases, doy cursos, doy talleres, hago mis blogs, escribo, etcétera, tendría que presentarme también como coach, tallerista, docente, catedrático, conferenciante, etcétera. Y es el problema, ¿no? Que uno de los problemas, que la palabra coach se entiende como si en ella, en el coaching, hubiera todo lo que una persona que estudió coaching puede hacer. Y está lejos de ser verdad. O sea, una persona si estudia coaching, que yo he estudiado en varias escuelas y he estudiado varios de las propuestas a las que les llaman coaching, yo entiendo que a mí básicamente me dijeron, hay una manera específica o una manera propuesta para escuchar. Bueno, para empezar es una especialización para tener diálogos, ¿no? Conversatorios con otra persona. Punto. Desde ahí estamos empezando a definir o clasificar el coaching, uno a uno. Oye, Jaime, pero también hay escuelas que te enseñan a hacer coaching de equipos. Bueno, yo no conozco ninguna escuela a nivel mundial que se especialice en coaching de equipos o coaching grupal, esencialmente no directivo. O sea, que su metodología respete la no directividad. Yo no la conozco. ¿Ok? Y vaya que conozco. Y si tú conoces, mándame la información y dime, mira esta, y te puedo asegurar, te puedo garantizar que no la hacen así. Em, bueno, entonces cuando tú estudias coaching en cualquier escuela, de inicio, estamos hablando de que es uno a uno. Entonces, ¿a qué te enseñan? Te enseñan a que tú sepas escuchar de una manera, te enseñan a que tú sepas devolver lo que escuchas, te enseñan a que tú sepas algunas preguntas, porque es importante saber hacer preguntas, y básicamente, de ahí parte del relleno, del temario que se ofrece en las escuelas de coaching, en todas, te pueden hablar de un montón de cosas que no tienen directa relación con el coaching como tal. ¿A qué me refiero? Te pueden hablar de los niveles de la conciencia, te pueden hablar del desarrollo, eh, no sé, de los sentidos, de los niveles de hasta cosas espirituales, cosas neurológicas, eh, cosas relacionadas a las emociones, a cómo respirar, a cómo es que funciona el cerebro de una manera muy escueta o muy superficial. Eh, Temas místicos, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, aquí libros relacionados a el poder de la presencia, ¿no? Cómo nuestra corporalidad es importante. Se abordan un poco temas relacionados a juegos creativos, eh, a temas de liderazgo, por supuesto. Y ese relleno de temas en donde se aborda un poquito de muchas cosas, en realidad eh, no tiene que ver con el coaching. ¿Por qué? Porque si a mí me están enseñando a que debo escuchar de una manera, pues tiene que tener una relación directa con el propósito, la finalidad de lo que es esencialmente el coaching. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las asociaciones, en las escuelas normalmente? Dicen, escucha de manera tal que la persona junto contigo se sienta acompañada, se sienta comprendida, se sienta en confianza y que
sobre la marcha tú puedas desafiarle para que pueda tomar decisiones o dar pasos y generar resultados diferentes en su vida. Pero no nos explican qué tanto debo y no debo meterme y por qué. ¿Cuáles son las actitudes o aptitudes específicas de el tipo de escucha que tengo que tener? ¿Y por qué? Bueno, eso ya lo había preguntado, ¿no? ¿Por qué? ¿Según quién? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y a qué se refería? Entonces, las escuelas que de repente pueden meter un poco de teoría o de historia, si te hablan de algo de filosofía o te hablan de algunos autores relacionados a temas de filosofía o de cuestiones, pues no sé si mitológicas, pero más orientadas a, quizás la evolución del pensamiento, a cómo socialmente, antropológicamente, eh, psicológicamente hemos cambiado nuestros comportamientos. Eh, Me refiero a autores y filósofos, todos los coaches han estudiado o tienen noción de quién fue Sócrates, por ejemplo. Pero cuando llegas a interactuar con un cliente, eh, yo te podría inclusive apostar que el porcentaje de los coaches que salen de las escuelas y se sienten inseguros, perdón, para ofrecer sus servicios es altísimo. Altísimo y no solo porque yo lo pienso así, porque yo fui uno de ellos. ¿Y eso es normal? Puede ser normal. Lo que no se vale es que se haga a manera, no quiero pensar que es así, pero quiero también dejar ahí la duda de que hay cierta intención en eso, de que todavía no lo dominas porque, ¿qué crees? Tengo un nuevo curso que te va a dar a ti más seguridad. Y, y en ese curso te voy a explicar una herramienta nueva y otra herramienta nueva y un comportamiento nuevo y un juego nuevo y un libro nuevo y una propuesta nueva. Esto está siendo tan redituable a nivel de actualización y que te lo piden las asociaciones, tienes que pagar anualmente para estarte actualizando. Esto es muy redituable porque si la gente no sabe exactamente qué es coaching o que coaching tiene que ver con todo, pues imagínense qué buen negocio, ¿no? Ahí le podemos vender a la gente, vamos a hablar un poco de neurociencias por aquí, neurología por acá, y neuromarketing por acá, y neuroX. O le podemos vender a nuestros alumni, ¿no? La actualización para cómo se hace el coaching cuando hay casos de frustración, desesperación o casos de ansiedad. O cómo hacer coaching basándonos en una nueva técnica para meditar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta ambigüedad, esa inestabilidad en conocer la esencia, la estructura, un método básico, repetible, universal, es desconocido. Y la buena noticia es que tanto el EO Ipsos Center como el Non-Directive Institute, lo que pretendemos, lo que queremos acercarle a la comunidad total, global, no de coaching solamente, sino en la comunidad, es a que sepan que pueden esperar cuando contratan a un coach. Y si se dan cuenta, si se ponen a ver cualquier canal de YouTube, cualquier podcast, cualquier entrevista, se generaliza de tal suerte que se cree que se comprende el término coach. Por ejemplo, alguien dice, bueno, llegará un momento en el que tú lo mandas con el coach si su tema es empresarial y si su tema tiene que ver con elevar su motivación para conseguir metas, ¿no? Como si ni el consultor, ni el asesor, ni el psicólogo, ni el terapeuta ayudan a conseguir metas, ¿verdad? Todos ayudan a conseguir metas, si no, ¿para qué vas si no quieres estar mejor de como estabas antes?
O sea, bueno, es que el coaching se utiliza para que a las personas se les pueda hacer preguntas que los desafíen, para que puedan encontrar nuevas formas de interpretar su mundo. Pues eso cualquiera lo puede hacer, no tiene que ser un coach. Entonces, esa diferenciación, esa pronunciación para decir esto sí es y esto no es, entre diferentes formas, bueno, entre coaching y otras cosas, no está clara. Y tan no está clara que hemos creído que se vale que todo coach que sale de la escuela puede generar su propio estilo, que puede generar su propia manera de interpretar el coaching. Que inclusive hay coaching con el apellido de cada persona, casi casi, ¿no? El coaching Jaime Molins, el coaching Sergio, el que quiera. Y bueno, no, quizás no nombres propios, sino a lo mejor el coaching enfocado en cómo golpear el balón de fútbol, ¿no? Que estoy viendo aquí enfrente. O el coaching bajo la técnica, alinear chakras. O el coaching para que tengas una eficiencia al momento de estar vendiendo tu producto. Como es tan ambiguo, como es tan poco claro, como no conocemos el 99.9% de los coaches, no sabemos qué es esencialmente el coaching, pues la conversación no se toca. Y entonces estamos hablando de, aprovechando esta imagen que tengo aquí detrás, yo le voy a decir a esto que parece que es igual, ¿no? Una nube más arriba que la otra. Por ejemplo, aquí este tipo de nube es diferente a este tipo de nube y a este tipo de nube. ¿Ok? Yo no soy experto en distinguir los tipos de nubes. Y yo podría caer en el error de como a mí me enseñaron que esto es vapor de agua condensado, puedo decir, bueno, pues esta es igual que esta, ¿no? Porque es vapor de agua condensado, entonces yo le voy a poner mi nombre. Y le voy a poner mi nombre y la voy a usar como yo quiera, sin enterarme que hay una cuestión científica detrás, por lo cual esta cumple una función que no cumple esta. Pero entonces todos decimos, es que, pues, las nubes todas se ven igual, entonces tú elige la que quieras, como las estrellas, ¿no? Ponle a esta estrella el nombre que tú quieras, sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de base. Y no sé si es una buena analogía, el tema es que cuando escuchamos la palabra coach, como cada quien la usa como quiera, como cada quien la interpreta como quiera, entonces así se vende, ¿no? Y creo que eso está, o es que ha causado muchos, muchos estragos eh, a nivel del conocimiento, de, de la formalidad, de la profesionalidad, de, de la postura y propuesta, de su esencia, ¿no? De su esencia no directiva. En fin, podría ponerte muchos ejemplos. Vengo de un webinar en donde formo parte de un grupo de gente que nos están orientando para hacer mentorías, ¿ok? La mentoría es muy, muy diferente que el coaching, por supuesto, pero también yo escucho esto, ¿no? Dentro de ese grupo, dicen es que eh, hay gente a la que hay que derivar a terapia y hay que derivar a coaching. Y les preguntaría, no les he preguntado, pero les preguntaría, pero ¿cómo sabes? O sea, ¿quién eres tú para determinar que lo vas a mandar a coaching si lo que tú conoces como coaching es muy parecido a la terapia, ¿no? Eh, Uno tendría que dominar la esencia de la terapia, la esencia del mentoring y la esencia del coaching como para
poder dar su opinión. Pero hoy en día, la mayoría de las personas cree conocer el coaching y que cree que con eso es suficiente como para derivar o para sugerir. Yo no digo que esté mal, es decir, pues yo creo que le puedo ayudar, eh, por ejemplo, este campo que está aquí, que se ve un poco más árido que acá o de otro color. Yo podría pensar que aquí a lo mejor le falta más agua que acá, ¿no? Me puedo equivocar, pero le digo a alguien que busque al agricultor porque él va a saber más que yo. Está bien. Pero ¿a poco no sería muy lindo que antes de que yo opine y diga, oye, ve con el agricultor, yo sería, pues obviamente, mucho más coherente si antes de sugerir que vayan con el agricultor, me doy a la tarea de investigar qué hace el agricultor, por qué se le llama así y conocer un poco. Y es curioso, ¿eh? Yo les cuento que en mi experiencia, yo he pretendido acercarme, tocar la ventana, la puerta de psicólogos. Me gusta mucho el deporte, de psicólogos deportivos, y con el ánimo de decirles, oigan, miren, creo que les puede servir que ustedes conozcan qué hace y qué no hace un coach para que cuando sus clientes, sus deportistas, sus pacientes o como les llamen, les digan que les están sugiriendo ir a coaching, ustedes los puedan orientar. Es importante que yo, que hago coaching, conozca qué hace un terapeuta. Es importante que yo, que hago coaching, conozca qué hace un mentor, qué hace un consultor, qué hace un asesor, qué hace otra persona que tiene relación directa conmigo en cuanto a que somos gente que conversamos, que dialogamos para ayudar a alguien más. Entonces creo que sería muy bonito que yo me dé a la tarea de investigar por el simple hecho de poder identificar cómo es que a alguien le puedo ayudar o no, reconociendo que estamos en una sociedad sinergética, donde todos podemos ayudarnos más en cuanto nos conozcamos más. Entonces yo creo que sería muy bueno que seas coach o no seas coach, te des a la tarea de querer indagar un poco más. Y para eso justamente son estas intervenciones, eh, estas charlas, para que estás inmerso en temas de coaching, vengas, conversemos, preguntemos, abordemos las situaciones, la teoría, la historia, la cuestión de su basamento, su filosofía, eh, y que vayamos orientándonos cada vez a entender qué es y cómo se hace. Eh, y si, por ejemplo, yo te propongo cómo lo hacemos nosotros en el Leo Ipso Center o en el Non-Directive Institute, que me digas, bueno, nosotros lo hacemos de otra manera. Ok, entonces, ¿a dónde vamos si hacemos cosas diferentes? Si nos hacemos llamar coaches, pero hacemos las cosas distintas, ahí hay un problema. Entonces, cuéntame por qué haces las cosas así, yo te voy a decir por qué. Y tenemos que llegar a un punto de equilibrio, así como el horizonte aquí atrás, ¿no? Para saber a dónde vamos exactamente y a dónde vamos a llevar a la gente que confía en nosotros. Esa es la idea. Ojalá nos quitáramos ese miedo, ojalá se nos bajara un poco el celo profesional malentendido de que, sobre todo, por ejemplo, puedo entender que la gente a veces no se conecte a estos en vivos por diferentes situaciones. Puede ser que se sienta que aquí nosotros tenemos el interés de imponer nuestras ideas. Eh, bueno, a lo mejor eso te ha pasado en otros, en otras comunidades, pero aquí no, aquí lo que pretendemos realmente es que abramos la conversación, que digamos, a ver, si tú lo haces de esa manera, ¿qué puede estar provocando en la otra persona basándote en lo que se supone que debe ser el coach? Si yo siento que si llegamos a entender
que el coaching es una cosa y que le podemos dar estructura y fortaleza entre todos para hacerlo de una manera correcta y coherente con su esencia, entonces podemos levantar o podemos darle vuelta positiva a esta mala reputación que se ha ganado la palabra. Esa es la intención de reunirnos en estos eventos. Traer dudas, traer artículos, traer lecturas. Nosotros proponemos la teoría general del coaching, que es un libro que se publicó hace ya 3 años. Y es curioso porque desde hace 3 años que yo, hablando con amigos, colegas, excompañeros coaches, muy entusiasmado sale el tema y es como, wow, por fin tenemos un libro que le dé sustento a nuestra profesión. Y después de 3 años, un porcentaje muy pequeño de coaches que se supone que se quieren actualizar han conseguido, han leído, han revisado el libro. Ah, eso sí, han comprado otros libros, han estado inscribiéndose en otros cursos. Es más, eh, por poner un simple ejemplo, yo no digo que esté bien o mal, pero ayer por Facebook me, me saluda una vieja amiga que vive en Ciudad de México y bueno, pues ha salido el tema, ¿no? El tema del coaching, de la no directividad, etcétera. Y ella dice, qué interesante, qué bonito, me encanta, qué bien, súper. Pero la conversación, ella quería que se tratara acerca de un dispositivo nuevo que creo que se llama Healy, que por medio de frecuencias te puede ayudar a sanar y a modificar cuestiones energéticas celulares o algo así, eh, y que debe ser una máquina fantástica y no dudo que tenga muchísimas cosas que otorguen beneficio a las personas. Pero digo, a ver, ¿cuánto pagaste por tu aparatito? Me dice cerca de 50,000 pesos porque es el mejor y estaba en descuento. Súper. Entonces, sí podemos invertir. Yo no estoy poniendo en juicio que ella invierta en lo que quiera, ¿ok? Pero digo, si puede invertir 50,000 pesos en un aparatito que hace la chamba de sanar o mejorar eh, la vida de la célula, entendiendo vida como su función, eh, la tesis doctoral, que es el mejor libro que se ha escrito a nivel científico de coaching, estamos de acuerdo que no estamos hablando de 50,000, ni de 25,000, ni de 10,000, ni de 1,000 pesos. O sea, es más, si lo compras en digital, está creo que en 130 pesos. Si lo compras en físico, no llega a 600 pesos. Siempre y cuando entendamos que nuestra línea es hacer coaching. Entonces ella sigue diciendo que hace coaching, pero eligió comprar un aparato de 50,000 pesos, no leer la teoría general del coaching y quiero, quiero pensar que va a seguir diciendo, soy coach, pero uso este aparato. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la gente que sepa que ella hace coaching y aunque diga, aunque no lo diga, pero se presenta la coach fulanita y yo uso este aparato para eh, modificar el comportamiento para bien de tus células, pues entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué va a pensar la gente que no tiene tanto conocimiento del coaching? Pues que entonces el coach también usa ese tipo de aparatos para mejorar el comportamiento celular. En fin, ese es parte de los mensajes que estamos dando de manera que provocan mensajes contradictorios, que provocan confusión, que provocan desestabilización. A quienes tenemos la intención de hacer las cosas cada vez mejor.
Así que bueno, esta fue la sesión 19 en donde quizás hay preguntas que queden en ti, quizás hay dudas en donde digas, bueno, Jaime, pero entonces háblanos de cómo sí, háblanos de las competencias propuestas por la teoría general, háblanos de la base filosófico-científica o háblanos de la praxeología, la ciencia que sustenta al comportamiento humano que le da solidez al coaching. Por supuesto que sí, pero necesito que tú me digas qué te interesa, porque si no me dices qué te interesa, pues no sé por dónde abordar. Así es que te agradezco que haya estado aquí eh, de manera diferida y todos los comentarios son bienvenidos para responder la pregunta de qué manera tú estás siendo co-creador o coprotagonista o co-líder o conductor, co-conductor del coche, ¿no? Del coach, de que viene de carruaje, para responder la pregunta, ¿a dónde vamos? Y si tú consideras que tu camino es el apto, el idóneo, el mejor, el sustentado, el que tiene mucho menos fallas que otro, pues me encantaría escucharte. Dicen por ahí, ¿no? Que el que nada debe, nada teme. Y, y eso de repente, cuando yo tengo inquietud e interés por preguntarle a algunos colegas coaches, oye, cuéntame, ¿por qué y cómo lo haces así? Eh, yo veo que se toma como, yo sé que hay una falta de costumbre, nadie nos preguntamos cómo hacemos las cosas, eso es, inclusive se toma como algo irrespetuoso, yo creo que es una cuestión malentendida culturalmente. Eh, pero creo que seríamos una mejor sociedad si todos estuviéramos abiertos a tomar las preguntas del por qué de otra manera, ¿no? Eh, los porqués, responder los porqués, siento que es parte de lo que nos tiene aquí viviendo con tal nivel de comodidad, de confort, de, de accesibilidad a grandes cosas. Y imagínense ahora que pudiéramos contestar más porqués o que tuviéramos la actitud de estar dispuestos a contestar por qué es o a saber contestar no sé, pero quiero saber de una manera más fluida, más abierta, más humilde. Estamos en eso, estamos en el camino y tenemos la intención de abrir estos espacios justamente para ello. Gracias nuevamente por atender y todos los comentarios son bienvenidos. Si esto te parece útil, si esto no te parece útil, si no te sumas, si hay algo que podamos cambiar, lo haremos con mucho gusto. Y, y nada, que tengas un extraordinario inicio de mes, de semana, de día, sea cual sea el momento en el que leas esto. A lo mejor yo ya ni existo, pero te deseo lo mejor cuando veas este video. Fueron 45 minutos, me parece, de esta sesión 19. Gracias a todos por tener este interés, entusiasmo, intención de hacer las cosas cada vez mejor y vamos avanzando eh, juntos, sobre todo respondiendo a la pregunta, ¿a dónde vamos? Pásenlo muy bien, me desconecto entonces de Facebook y los espero el próximo martes. Chao, chao.